y espanto. En Versalles, Santa Bárbara, el diablo no se aparece, responde. Esta historia no es una leyenda. Le pasó a mi abuela cuando era apenas una niña, entre los 4 y 5 años, en el corregimiento de Versalles, en Santa Bárbara. Un lugar pequeño, de caminos de tierra, cafetales cerrados y casas donde, al caer la tarde, el silencio pesa. Ese día, mi abuela había sido grosera con su mamá. Nada grave, palabras de niña. Pero en esa época, a los niños se les enseñaba que las palabras también llaman cosas. Más tarde, salió a jugar al patio con una prima de su misma edad. Corrían, reían, sin saber que algo ya las estaba escuchando. En un momento, ambas se quedaron quietas. Al pie de una casa cercana, colgada de un alumbrado viejo, había algo extraño. Una bata negra, larga, ancha, completamente inmóvil, a pesar del viento. Mi abuela no le dio importancia al principio. Pero su prima sí. Eso se ve raro. Parece como el diablo. No debió decirlo. Porque en ese mismo instante, la bata se desprendió del alumbrado. No cayó al suelo. Se abrió. La tela negra se extendió, cubriendo el camino frente a ellas, y de adentro salió una figura imposible de confundir incluso para 2 niñas pequeñas. Era un hombre muy alto, oscuro, con una silueta ancha, y cuernos que sobresalían de su cabeza. No caminaba, avanzaba. Mi abuela siempre dijo que no sintió miedo al principio, hasta que la cosa habló. Me las voy a llevar. Ahí sí gritaron. Las niñas salieron corriendo desesperadas hacia el patio de la casa, buscando refugio. La prima, completamente aterrada, se agarró con fuerza del brazo de mi abuela. Pero en la huida se separaron. La prima, en el pánico, se metió hacia un cafetal. Mi abuela siguió directo a su casa. ¿Y lo peor? Es que eso no siguió a las 2. Siguió solo a mi abuela. Mi abuela corrió sin mirar atrás. Sentía los pies pesados, como si el suelo la jalara. El patio de su casa estaba a pocos metros, pero cada paso se le hacía eterno. Cuando cruzó la entrada del patio, gritó con todas sus fuerzas. «¿Mamá?». Su madre salió de inmediato. Apenas vio el rostro de su hija, entendió que no era un susto cualquiera. La levantó en brazos sin hacer preguntas. Pero el alivio duró poco. La luz del atardecer se apagó de golpe, como si una nube negra hubiera tapado el sol. El aire se volvió pesado. Y entonces, él apareció. La figura se detuvo justo al borde del patio. No entró. Solo se quedó ahí, erguido, ocupando todo el camino, con la bata negra cayéndole hasta el suelo. Desde esa distancia, los cuernos se veían más claros. No eran pequeños. No eran simbólicos. Eran reales. La voz que salió de esa cosa no era un grito. Era una orden. Vengo por la niña. Mi abuela se aferró al cuello de su madre, llorando. Su mamá la abrazó más fuerte y dio un paso al frente, sin soltarla. Y entonces dijo algo que mi familia repitió durante generaciones. ¿Y usted qué hace aquí? La figura no se movió. Ella me llama. La mamá de mi abuela no gritó. No corrió. No cerró la puerta. Hizo lo único que sabía hacer. Empezó a orar. Primero en voz baja. Luego más firme. Dios te salve María, llena eres de gracia. Cada palabra parecía empujar el aire. La figura empezó a moverse inquieta. La tela negra se agitaba aunque no había viento. La mamá de mi abuela no se detuvo. Estas niñas son inocentes. No saben lo que dicen. No saben lo que hacen. El patio parecía más pequeño. La sombra más grande. Yo vine porque me llamaron. Repitió la cosa, con una voz más áspera. Pero la oración continuó. Más fuerte. Más rápida. Y entonces, algo empezó a cambiar. La voz de la mamá de mi abuela ya no temblaba.
Oraba con una seguridad que no parecía venir de ella, sino de algo más grande. El Ave María salía de su boca una y otra vez, sin pausa. La figura empezó a retroceder lentamente. No daba pasos normales. Era como si el suelo lo empujara hacia atrás. La bata negra se agitaba con violencia, formando sombras que subían por las paredes del patio. El aire se volvió frío, tan frío que la piel ardía. Mi abuela, escondida en el pecho de su madre, alcanzó a levantar la mirada. Y lo vio. Los ojos de la cosa no eran rojos ni brillantes. Eran vacíos. Como huecos negros que absorbían la luz. La mamá de mi abuela alzó un poco más la voz. Váyase de aquí. Estas niñas no le pertenecen. Por primera vez, la cosa mostró algo parecido a enojo. La bata se tensó, como si fuera a lanzarse hacia adelante. Pero no pudo. Cada palabra del rezo lo empujaba más atrás, como una fuerza invisible. Dios te salve María. Y entonces sucedió. La figura se empezó a deshacer. No se fue caminando. No desapareció de golpe. Primero se volvió sombra. Luego humo. Luego nada. El patio volvió a llenarse de luz. El viento cesó. Los sonidos del campo regresaron como si nada hubiera pasado. Mi abuela dejó de llorar. Su mamá la apretó contra el pecho y entró a la casa sin mirar atrás. Esa noche nadie durmió. Horas después, la prima apareció desde el cafetal, desorientada, con la ropa sucia, pero viva. No recordaba casi nada. Solo decía que se había escondido, y que algo pasó de largo sin verla. Desde ese día, mi abuela nunca volvió a jugar sola al atardecer. Nunca volvió a decir palabras sin pensar. Y su mamá le enseñó algo que marcó a toda la familia. Que hay nombres que no se dicen jugando. Que hay cosas que sí escuchan. Y que a veces, la fe es lo único que se interpone entre un niño y algo que viene a reclamarlo. Y abuela creció. Pasaron los años. Se hizo mujer, madre, abuela. Pero esa tarde en Versalles nunca se borró de su memoria. Cada vez que alguien en la familia preguntaba por qué era tan estricta con las palabras, ella respondía lo mismo. Porque hay cosas que sí escuchan. Nunca volvió a mencionar el nombre del diablo en broma. Nunca permitió que los niños jugaran solos al atardecer. Y cuando alguno se portaba mal, no gritaba, solo rezaba. Decía que ese día aprendió que la inocencia no protege del todo, y que a veces basta una palabra dicha sin pensar para llamar algo que no sabe jugar. Los viejos de Versalles, cuando escucharon la historia, no se sorprendieron. Solo dijeron que en ese corregimiento siempre se supo que el monte tiene oídos, y que hay caminos por donde no se debe correr cuando el sol se está yendo. Mi abuela hasta el día de hoy, cada vez que caía la tarde y el cielo se ponía oscuro, murmuraba el Ave María en voz baja, como si aún lo estuviera manteniendo lejos. Y tal vez lo estaba. Porque hay encuentros que no se repiten. No porque no quieran volver, sino porque alguien, alguna vez, cerró la puerta a tiempo. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Crees que las palabras pueden llamar cosas que no vemos? ¿O conoces historias donde alguien dijo algo y algo respondió? Te leo. Este fue un relato más de chisme y espanto. Recuerda, no todo se dice jugando. Y no todo lo que se nombra, se va.